Tema 10. Arrendamiento de vehículos con conductor. 1. Modalidades de los servicios. 2. Transporte público en automóviles de turismo, autotaxi. 2.1. Otorgamiento de autorizaciones. 3. Arrendamiento de vehículos con conductor. 3.1. Regulación normativa. 3.2. Autorizaciones. 3.2.1. Otorgamiento. 3.2.2. Requisitos. 3.2.3. Visado. 3.2.4. Transmisión. 3.3. Conductores. 3.4. Vehículos. 3.5. Hoja de ruta. 3.6. Registro de comunicaciones. 1. Modalidades de los servicios. Con la entrada en vigor del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, quedan las siguientes modalidades de servicios: transporte público en automóviles de turismo, autotaxis y vehículos arrendados con conductor. Veamos cada uno de ellos en detalle. 2. Transporte público en automóviles de turismo, autotaxi. Taxi es un turismo destinado al servicio público de viajeros y provisto de aparato de taxímetro según el Reglamento General de Vehículos. Para poder circular prestando el servicio de taxi será necesario estar en posesión de la correspondiente autorización de la que se trata a continuación. 2.1. Otorgamiento de autorizaciones. El otorgamiento de las licencias para los servicios de transporte público de viajeros entre los vehículos de turismo conocidos como taxi se rige por las normas contenidas en los artículos 123 a 127 del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres. Expedición. La expedición de esta licencia corresponde a la autoridad municipal competente, de conformidad con la norma específica de régimen local, cuando habiliten para la realización de transporte urbano de viajeros. Estas licencias autorizan la realización del transporte siempre que el mismo se preste íntegramente dentro del casco urbano del municipio que las haya otorgado. Otorgamiento. El otorgamiento de las autorizaciones habilitantes para la realización de transporte discrecionales interurbanos en vehículos de turismo estará condicionada a que el solicitante sea previamente titular de la licencia municipal que habilite para la prestación de la misma clase de servicios en el ámbito urbano. Es decir, el otorgamiento es fuera del casco urbano y la expedición es dentro. Pero para poder tener el otorgamiento, tengo que tener primero la expedición. ¿De acuerdo, compañeras? De acuerdo. De acuerdo. Autorización. La autorización de transporte interurbano deberá domiciliarse en el mismo municipio que hubiera otorgado la licencia de transporte urbano y se otorgarán referidas a un vehículo concreto, cuya identificación debe figurar en las mismas. La autorización es al vehículo. Pérdida o retirada. La pérdida o retirada por cualquier causa legal de la licencia de transporte urbano dará lugar a la cancelación de la autorización habilitante para realización de transporte interurbano, salvo que se den las circunstancias que se exponen a continuación. Excepcionalmente, podrán otorgarse autorizaciones habilitantes para la prestación de servicios interurbanos, aun cuando el municipio competente no hubiese otorgado previamente la correspondiente licencia municipal si concurren las siguientes circunstancias. A. Que haya sido denegada la correspondiente licencia municipal para la realización de transporte urbano o no haya recaído resolución expresa en el plazo de 3 meses a partir de su petición. B. Que la autorización haya de domiciliarse en un núcleo de población de menos de 5.000 habitantes. C. Que la oferta de transporte público discrecional en vehículos de turismo en la zona geográfica de que se trate sea insuficiente para atender adecuadamente las necesidades de transporte interurbano, debiendo quedar dicha circunstancia plenamente justificada en el expediente. Como regla general, estos servicios, salvo en los supuestos exceptuados expresamente, deberán iniciarse en el término municipal en que se encuentre domiciliada la autorización de transporte. A tal efecto, se entenderá en principio que el origen o inicio del transporte se produce en el lugar en que son recogidos los pasajeros de forma efectiva. Es decir, ahí es donde se cuenta, el lugar donde se recogen de forma efectiva. Áreas territoriales de prestación conjunta. No obstante, en las zonas en las que exista interacción o influencia recíproca entre los servicios de transporte de varios municipios, de forma tal que la adecuada ordenación de tales servicios transcienda el interés de cada uno de los mismos, los entes competentes para el otorgamiento de las autorizaciones de transporte interurbano podrán establecer o autorizar áreas territoriales de prestación conjunta,
en la que los vehículos debidamente autorizados estarán facultados para la prestación de cualquier servicio, ya tenga carácter urbano o interurbano, que se realice íntegramente dentro de dichas áreas, incluso si excede o se inicia fuera del término del municipio en que esté residenciado el vehículo. Establecimiento. El establecimiento de áreas territoriales de prestación conjunta podrá realizarse a través de cualquiera de los procedimientos previstos en la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre o directamente por el ente competente para el otorgamiento de las autorizaciones de transporte interurbano, siendo en todo caso necesaria para tal establecimiento la conformidad de éste y el informe favorable de al menos las 2/3 partes de los municipios que se propongan incluir en la misma, debiendo representar dichos municipios como mínimo el 75% del total de la población del área. Las autorizaciones habilitantes para realizar servicios en las áreas territoriales o de prestación conjunta serán otorgadas por el ente competente para el establecimiento del área o por el que designen las normas reguladoras de ésta. Procedimiento. En el procedimiento de adjudicación de dichas autorizaciones deberán observarse los requisitos específicos establecidos para el otorgamiento de las licencias municipales, siendo de aplicación las normas relativas a entes en los servicios que se presten íntegramente dentro de dichas áreas. El ente competente para el establecimiento o autorización del área territorial de prestación conjunta lo será asimismo para realizar con sujeción a la normativa general cuantas funciones de regulación y ordenación de los servicios resulten necesarias. Dicho ente podrá delegar el ejercicio de sus funciones en los órganos rectores designados por las normas reguladoras del área, en alguno de los municipios integrados en la misma o en otra entidad pública preexistente constituida a tal efecto siempre que exista informe favorable de los municipios cuyo número y población sea como mínimo los necesarios para la creación del área. Puertos y aeropuertos. No obstante, lo dispuesto con carácter general, los servicios de recogida de viajeros en puertos y aeropuertos que hayan sido previa y expresamente contratados podrán ser prestados al amparo de autorización de transporte público discrecional en vehículo de turismo domiciliado en municipios distintos a aquel en que se ubique el puerto o aeropuerto de que se trate, siempre que el destino de tales servicios se encuentre en el municipio en el que esté domiciliado la autorización. ¿Esto lo entendemos? La verdad es que no. A ver, cuando dice lo de puertos y aeropuertos, imaginaros que yo voy al puerto de aquí al puerto de Valencia, pero mi cliente es de aquí de Teruel. Entonces, si yo voy a recogerlo, lo puedo hacer. Igual que si lo Vale, voy a dejar, porque sale de Teruel y llega a Teruel. Es el ejemplo. ¿De acuerdo? vale. Entonces, por ejemplo, el año pasado Sale de cuando yo Valencia y desde el Rincón de la Victoria, un taxi nos llevó al aeropuerto que está en Málaga. Ya salió del municipio de Rincón de la Victoria y luego el chico vino a recogernos a la llegada. ¿Eso lo pueden hacer? Sí, Eso es lo que está hablando aquí. sí. Vale, gracias. Dime, Mónica. No, que sale de Valencia. Si el taxi está en Valencia, puede ir a Teruel, ¿no? No, imagínate que yo, Ángel, se va a Valencia a coger un avión, ¿vale? Sí. Para irme a donde sea. Yo cojo un taxi en Teruel y me lleva a Valencia. Y me deja en Valencia. ¿Eso lo puede hacer? Sí. Llego a Valencia y yo ya Vale. tengo contratado mi viaje con un taxi de Teruel que ha venido a recogerme para volverme otra vez a Teruel. ¿Lo puede hacer? Sí. Vale, porque tiene la contratación de antes, digamos, Claro. ¿no? Sí. Vale. Perfecto. Listo. El Ministerio de Fomento y en sus respectivos ámbitos territoriales, las comunidades autónomas que por delegación del Estado ostenten la competencia para el otorgamiento de las autorizaciones de transporte discrecional en vehículos de turismo, podrá extender este régimen a los servicios de recogida de viajeros en estaciones ferroviarias o de autobuses, cuando entiendan que ello contribuya a dotar de una mayor fluidez y eficacia el sistema general de transporte público de viajeros. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, cuando las autorizaciones domiciliadas en el término municipal en que se ubiquen puertos o aeropuertos u otros apartados tales como estaciones ferroviarias o de autobuses
ferias, mercados u otros similares en los que se genere un tráfico importante que afecte a varios municipios no basten para atender esta demanda de transporte, el ente competente en materia de transporte interurbano podrá establecer, previo informe de los municipios afectados, un régimen específico que incluya la posibilidad de que los vehículos con autorización de transporte interurbano domiciliada en otros municipios realicen servicios con origen en los referidos puntos de generación de tráfico. Los órganos en cada caso competentes podrán especial atención en la vigilancia y control del cumplimiento de las condiciones exigibles para la prestación de los servicios que se inicien fuera del municipio o que se encuentre domiciliada la autorización, pudiendo limitarse o prohibirse por el órgano que ostente la competencia en el lugar de destino, la realización de dichos servicios a quienes hubiesen incumplido las condiciones de forma reiterada. Personas que pueden solicitar las licencias. Según el Real Decreto 763/1979, del 16 de marzo por el que se aprueba el Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transporte de Automóviles Ligeros, podrán solicitar licencia de autotaxis a los conductores asalariados de los titulares de licencias que presten el servicio con plena y exclusiva definición en la profesión, acreditada mediante la posesión y vigencia del permiso de conductor expedido por el ente local creador de las licencias y la inscripción y cotización en tal concepto en la Seguridad Social, y b. las personas naturales o jurídicas que la obtengan mediante concurso libre. Las licencias serán intransmisibles, salvo en determinados casos expresamente establecidos, fallecimiento del titular o fuerza mayor. Explotación de las licencias. Toda persona titular de licencia tendrá la obligación de explotarla personal o conjuntamente mediante la contratación de conductores asalariados en posesión del permiso local de conductor, afiliación a la Seguridad Social y de incompatibilidad con otra profesión en su caso. Cuando no pueda cumplirse con dicha obligación, procederá a la transmisibilidad de las licencias en los supuestos establecidos al efecto o su renuncia. Los titulares de las licencias tendrán un plazo de 60 días naturales desde la fecha de concesión de la licencia municipal para comenzar a prestar servicios. Por eso lo de la pregunta del otro día, no sé si lo visteis en el grupo, lo de los 59 días, ¿os acordáis? No, eso no lo he visto yo. ¿Cuántos días como máximo tienen para la prestación del servicio? 60. 59, porque a partir del 60 ya la tienen que cumplir. Vale. En principio se exige exclusiva y plena dedicación, existiendo además incompatibilidad profesional, salvo que cuando la licencia se haya adjudicado para la prestación del servicio en municipios de menos de 5.000 habitantes y su titular no tenga personal a su servicio. O sea, municipios de menos de 5.000 habitantes no está la exclusividad, ¿de acuerdo? El vehículo adscrito a la licencia local que faculta para la prestación del servicio al público figurará como propietario del titular de la misma en el registro de la Dirección General de Tráfico. Los titulares de la licencia local citada podrán sustituir el vehículo adscrito a la misma por otro que, si fuera de la marca y modelo determinados por la entidad local, bastará con la comunicación formal de cambio. Y en otro caso quedará sujeto a la autorización de dicha entidad, que se concederá una vez comprobadas las condiciones técnicas necesarias de seguridad y conservación para el servicio. Las transmisiones por actos intervivos de los vehículos automóviles de alquiler con independencia de la licencia de la entidad local a que estén afectos llevan implícita la anulación de esta, salvo que en el plazo de 3 meses de efectuada la transmisión el transmitiente aplique a aquella otro vehículo de su propiedad, contando para ello con la previa autorización cuando fuera necesario. En las ordenanzas locales o bandos de la alcaldía se fijará el situado o parada para los vehículos, el número máximo de los que pueden concurrir a cada parada, la forma en que deben estacionarse y el orden de tomar los viajeros. Caducidad y renovación de las licencias. La licencia caducará por renuncia expresa del titular y serán causadas por las cuales las entidades locales declararán revocadas y retirarán las licencias así a sus titulares las siguientes. A. Usar un vehículo de distinta clase de aquella para la que está autorizado. B. Dejar de prestar el servicio al público durante 30 días consecutivos o al menos durante 60 durante el periodo de un año, salvo por razones justificadas acreditadas por escrito ante la corporación local. O sea, 30 días consecutivos. En cuanto lo dejas 30 días o 60 alternos durante el periodo de un año, es revocada. C.
C. No tener el titular de la licencia concertada la póliza de seguro en vigor. D. Reiterado incumplimiento de las disposiciones sobre revisión periódica. E. El arrendamiento, alquiler o apoderamiento de las licencias que suponga una explotación no autorizada y las transferencias de licencias igualmente no autorizadas. F. El incumplimiento de las obligaciones inherentes a la licencia y demás disposiciones que hagan referencia a la propiedad del vehículo. G. La contratación de personal asalariado sin el permiso local del conductor o sin el alta de cotización a la seguridad social. Requisitos relacionados con los vehículos. Taxímetro. Los autotaxis deben ir provistos de un aparato taxímetro debidamente comprobado y precintado, situado en la parte delantera del interior de la carrocería, de forma que en todo momento resulte completamente visible para el viajero la lectura de la tarifa o precio, debiendo estar iluminado desde el anochecer hasta el amanecer. El aparato taxímetro entrará en funcionamiento al bajar la bandera o elemento mecánico que lo sustituya. La posición de punto muerto interrumpirá la continuidad del contador definitivamente al finalizar el servicio o provisionalmente durante el tiempo de accidente, avería, reposición de carburante u otros motivos no imputables al usuario, debiendo por dicho aparato, después de resuelto el incidente, volver a funcionar sin necesidad de proceder a bajar de nuevo la bandera. Pintura, distintivo, alumbrado, indicador libre y licencia. La pintura y los distintivos de los autotaxis serán de color y características que se establezcan por las respectivas entidades locales. Se hará constar de manera visible en el exterior e interior del número de licencia municipal correspondiente. Los autotaxis, cuando circulen en condiciones de ser alquilados, llevarán encendida la luz indicadora de libre, señal V17, alumbrado indicador de libre, de color verde, no deslumbrante, colocada en el exterior del vehículo y en su parte delantera derecha en el sentido de la marcha. Deberá ser visible tanto desde la parte delantera como desde la trasera, y al menos desde el lado derecho del vehículo en el sentido de la marcha. Dentro del territorio del ente local otorgante de la licencia, los taxis indicarán su situación de libre a través del parabrisas con un cartel en que conste estas palabras. El taxi provisto de la licencia local correspondiente está obligado a conducir diariamente a las paradas para la prestación de los servicios de su clase, combinando el horario de manera que aquella se encuentre en todo caso debidamente atendidas. Las entidades locales otorgantes de las licencias podrán establecer la obligación de prestación de servicios en áreas, zonas o paradas del territorio jurisdiccional y en horas determinadas del día o de la noche. Todos los automóviles adscritos a un servicio público regulado deberán ser conducidos exclusivamente por quienes se hallen en posesión de la correspondiente habilitación legal cuando se trata de vehículos que realicen exclusivamente servicios de transporte urbano, como los taxis. El permiso local para conducción deberá expedirse por los entes locales a favor de aquellos que al solicitarlo reúnan los requisitos y superen las pruebas de aptitud establecidas en las ordenanzas de las citadas entidades. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Que tienen que hacer un examen para adquirir la prueba? Sí, sí, es un examen que lo hace la entidad local, Araceli. Pero solamente necesitas el permiso de conducción del tipo B. Sí, antes era el BTP, pero eso ya lo quitaron. Continúo. Tales requisitos serán al menos: 1. Hallarse en posesión del permiso de conducción en función del vehículo con el que se preste el servicio. 2. No padecer enfermedad infecciocontagiosa o impedimento físico que imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión. Y 3. Aquellos otros que dispongan las normas de circulación o expresamente señale con carácter general la Dirección General de Tráfico. Cinturón de seguridad. En relación con el cinturón de seguridad, lo deberán utilizar aquellos pasajeros que ocupen los asientos delanteros, así como los que viajen en los asientos traseros si el vehículo está equipado de dichos elementos en estos últimos. Los conductores de taxi no están obligados a utilizarlo mientras esté en servicio cuando circulen en poblado, pero sí cuando lo hagan por el resto de vías. Es decir, en poblado no están obligados los conductores, los viajeros sí. Y fuera de poblado sí que están obligados los conductores, además de los viajeros. Asimismo, cuando circulen en tráfico urbano o áreas urbanas de grandes ciudades, podrán transportar a personas cuya estatura no alcance los 135 centímetros sin utilizar un dispositivo de retención homologado adaptado a su talla y a su peso, siempre que ocupen un asiento trasero. ¿Vale?
Es decir, no están obligados a llevar el sistema de retención infantil. ¿Esto lo tenemos claro? Sí. Vale. ¿Vale? Ahora, si lo llevan, lo tienen que tener, lo tienen que poner. Eso te iba a preguntar. Prestación del servicio. El conductor solicitado personalmente o por teléfono para realizar un servicio en la forma establecida no podrá negarse a ello sin una causa justa. Se considera causa justa a estos efectos ser requerido por individuos perseguidos por la policía, ser solicitado para transportar un número de personas superior al de plazas autorizadas para el vehículo, cuando cualquiera de los viajeros se halla en estado de manifiesta embriaguez o intoxicación por estupefacientes, excepto en los casos de peligro grave o inminente para su vida o su integridad física. Cuando el atuendo de los viajeros o la naturaleza y carácter de los bultos, equipajes o animales de que sean portadores puedan deteriorar o causar daños en el interior del vehículo. Cuando sea requerido para prestar el servicio por vías intransitables que ofrezcan peligro para la seguridad e integridad tanto de los ocupantes y del conductor como del vehículo, y cualesquiera otras fijadas en las ordenanzas locales. En todo caso, los conductores observarán con el público un comportamiento correcto y a requerimiento del usuario deberán justificar la negativa ante un agente de la autoridad. Los conductores no podrán impedir que los clientes lleven en el vehículo maletas u otros bultos de equipaje normal siempre que quepan en la baca o portamaletas de aquel y no lo deterioren y no infrinjan con ello los reglamentos vigentes. Cuando los viajeros abandonen transitoriamente el vehículo y los conductores deban esperar su regreso, podrán recabar de los mismos a título de garantía el importe del recorrido efectuado más media hora de espera en zona urbana y una en descampado, agotada la cual podrá considerarse desvinculado del servicio. Los conductores vendrán obligados a proporcionar al cliente cambio hasta la cantidad de 20 euros. Esto es pregunta de examen. Hasta 20 euros. En caso de accidente o avería que haga imposible la continuación del servicio, el viajero que podrá pedir la intervención de un agente de la autoridad que lo compruebe deberá abonar el importe de tal servicio hasta el momento de la avería o accidente, descontando la bajada de la bandera. Por mis ideales. Documentación. Durante la prestación del servicio, los conductores deberán ir provistos de los siguientes documentos: referentes al vehículo, licencia municipal, placa con el número de licencia y número de plazas del vehículo, permiso de circulación, póliza de seguro en vigor, tarjeta de inspección técnica en vigor. Referente al conductor, permiso de conducción de la clase exigida por el Reglamento General de Conductores para ese tipo de vehículo y permiso municipal de conductor. Referente al servicio, libro de reclamaciones según modelo oficial, un ejemplar del reglamento y en su caso de la ordenanza local del servicio, direcciones y emplazamientos de casas de socorro, sanatorios, comisarías de policía, bomberos y demás servicios de urgencia, plano y callejero de la población, talonarios de recibo autorizados por la entidad local que podrán ser exigidos por los usuarios y un ejemplar oficial de la tarifa vigente. Infracciones. Tendrán la consideración de falta leve el descuido en el aseo personal, el descuido en el aseo interior y exterior del vehículo y discusiones entre compañeros de trabajo. Se consideran faltas graves no cumplir las órdenes concretas del itinerario marcado por el viajero, recorriendo mayores distancias innecesariamente para rendir servicios. Poner en servicio el vehículo no estando en buenas condiciones de funcionamiento. El empleo de palabras o gestos groseros y de amenazas en su trato con los usuarios o dirigidas a los viandantes o conductores de otros vehículos. Cometer cuantas faltas leves en un periodo de 2 meses o 10 en el de un año. La inasistencia a las paradas en las localidades donde existan durante una semana consecutiva sin causa justificada. Recoger viajeros en distinto término o territorio jurisdiccional de la entidad que le adjudicó la licencia. Vale, aquí cuando hemos hablado antes de poder ir a recoger un aeropuerto, lo que no puede hacer el taxi es irse al aeropuerto y esperar a viajeros que soliciten sus servicios sin haberlos pedido previamente, ¿de acuerdo? Se consideran faltas muy graves abandonar el viajero sin rendir el servicio por el que fuera requerido sin causa justificada. Cometer cuantas faltas graves en el periodo de un año. Conducir el vehículo en estado de embriagadez. Retener cualquier objeto abandonado en el vehículo sin dar cuenta de ello a la autoridad competente dentro de las 72 horas siguientes.
las infracciones graves y muy graves determinadas en el artículo 76 y 77 de la Ley de Seguridad Vial y la manifiesta desobediencia a las órdenes de la alcaldía en esta materia. La comisión de delitos calificados como dolosos con ocasión o con motivo del ejercicio de la profesión. El cobro abusivo a los usuarios o cobrar tarifas inferiores a las autorizadas. Sanciones. Las sanciones con que pueden castigarse las faltas tipificadas en los párrafos anteriores serán las siguientes. Para las faltas leves, amonestación y suspensión de la licencia o permiso local de conductor hasta 15 días. Para las faltas graves, suspensión de la licencia o del permiso local de conductor de 3 a 6 meses. Y para las faltas muy graves, suspensión de la licencia o del permiso local del conductor hasta 1 año y retirada definitiva de la licencia o del permiso local del conductor. Este cuadro preguntan alguna cosita alguna vez, ¿de acuerdo, compañeros? Apuntado. 3. Arrendamiento de vehículos con conductor. 3.1. Regulación normativa. La regulación básica relativa a esta materia se encuentra contenida en la siguiente normativa. La Ley 16/1987 del 30 de julio de la Ordenación de los Transportes Terrestres. La Ley 9/2013 del 4 de julio por la que se modifica la Ley 16/1987. Aquí hay un error tipográfico. Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres ROT, aprobada por Real Decreto 1211/1990 del 28 de septiembre, que regula en su título quinto, dedicado a las actividades auxiliares y complementarias de transporte por carretera, la de arrendamiento de vehículos con conductor, al que se dedica la sección segunda del capítulo 4. La orden de FOM 36/2008 del 9 de enero por la que se desarrolla la sección segunda del capítulo 4 del título 5 en materia de arrendamiento de vehículos con conductor del ROT, del Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre. Posteriormente, debido al incremento del número de nuevas autorizaciones de arrendamiento con conductor, en un corto espacio de tiempo se ha ido legislando en la materia con el fin de garantizar el adecuado ejercicio de esta modalidad de transporte. En base a este razonamiento se han dictado las siguientes normativas complementarias. El Real Decreto 1076/2017 del 29 de diciembre, por el que se establecen normas complementarias al ROT en relación con la explotación de las autorizaciones de arrendamiento con conductor. Este Real Decreto pretendía evitar que las autorizaciones fueran solicitadas con el único y exclusivo objeto de comerciar con ellas y no de explotarlas atendiendo a una demanda de transporte, que era el fin último para que son otorgadas por la Administración. A tal efecto, este Real Decreto establece que las autorizaciones habilitantes para el arrendamiento de vehículos de turismo con conductor no podrán ser transmitidas hasta que hayan transcurrido 2 años desde su expedición original, salvo en los supuestos de transmisión a favor de herederos en los casos de muerte, jubilación por edad o incapacidad física o legal de su titular. El Real Decreto Ley 3/2018 del 20 de abril modifica determinados artículos de la Ley 16/1987, con el fin de garantizar un adecuado equilibrio entre la oferta de servicios en esta modalidad de transporte y las que representan los taxis. De lo que estamos hablando, compañeros, son de las VTCs, ya que se está produciendo un incremento exponencial del número de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor que no pudo ser inicialmente previsto por las administraciones competentes y que afecta de manera significativa la prestación de otras modalidades de transporte y muy especialmente a los servicios prestados por los taxis en el ámbito urbano, las cuales se encuentran fuertemente reguladas, con consecuencia que generan situaciones de conflicto entre los dos sectores profesionales afectados. A tal efecto, este Real Decreto Ley modifica el artículo 48 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, añadiendo un tercer apartado que establece que se podrá denegar el otorgamiento de nuevas autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor cuando la proporción entre el número de las existentes en el territorio de la comunidad autónoma en el que pretendan domiciliarse y el de las autorizaciones de transporte de viajeros en vehículos de turismo domiciliadas en ese mismo territorio sea superior a una de aquellas por cada 30 de estas. Es decir, por cada 30 licencias de taxi, una de VTC. ¿De acuerdo? Sí.
El Real Decreto Ley 13/2018 del 28 de septiembre modifica determinados artículos de la Ley 16/1987, ya que las medidas contempladas en el Real Decreto Ley 3/2018 no era suficiente para atender los problemas de movilidad, congestión del tráfico y medioambientales que el elevado incremento de la oferta de transporte urbano en vehículos de turismo estaba ocasionando en los principales núcleos urbanos. A tal fin, y con la problemática descrita se circunscribe exclusivamente a núcleos urbanos y no excede del territorio de la comunidad autónoma correspondiente. Se modifica el artículo 91 de la Ley 16/1987, determinando que la autorización de arrendamiento de vehículos con conductor de ámbito nacional habilita exclusivamente para realizar servicios de carácter interurbano, no urbano. ¿De acuerdo? Sí. 3.2. Autorizaciones. 3.2.1. Otorgamiento. Para la realización de la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor, será precisa la obtención para cada vehículo que se pretenda dedicar a la misma de una autorización que habilite para su prestación. Las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor deberán estar domiciliadas en el lugar en el que lo esté el permiso de circulación de los vehículos a los que se hayan referidas. El otorgamiento de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor se realizará por el órgano estatal o autónomo que directamente o por delegación tuviera atribuida la competencia para la expedición de las autorizaciones de transporte discrecional interurbano en el lugar en que aquellas hayan estado domiciliadas. De acuerdo con el artículo 91 de la Ley 16/1987, del 30 de julio de ordenación de los transportes terrestres, las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor habilitan exclusivamente para la realización de transporte interurbano de viajeros. A estos efectos, se considera que un transporte es interurbano cuando su recorrido rebase el territorio de un único término municipal o zona de prestación conjunta de servicio de transporte público urbano, así definida por el órgano competente para ello. Estos servicios deberán iniciarse en el territorio de la comunidad autónoma en que se encuentre domiciliada la correspondiente autorización. Esto es pregunta de examen. A tal efecto, se entenderá que el origen o inicio del transporte se produce en el lugar en que son recogidos los pasajeros de forma efectiva. Se establecen las siguientes salvedades a esta obligación de inicio en la comunidad autónoma. Para los servicios de recogida de viajeros en puertos y aeropuertos que hayan sido previa y expresamente contratados, que podrán ser prestados al amparo de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor domiciliadas en comunidades autónomas distintas a aquellas en que se ubica el puerto o aeropuerto, siempre que el destino de tales servicios se encuentre en el territorio de la comunidad autónoma en que esté domiciliada la autorización. Para los casos en que las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor domiciliadas en una comunidad autónoma no basten para atender un aumento coyuntural de la demanda de esta clase de servicios en su territorio, a tal efecto el órgano competente en materia de transporte interurbano podrá establecer, previo informe de los municipios afectados, un régimen específico que permita a los vehículos amparados en autorizaciones de arrendamiento con conductor domiciliadas en otras comunidades autónomas realizar temporalmente servicios con origen en todo su territorio o en determinados puntos de este. 3.2.2. Requisitos. De acuerdo con el artículo 43 de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, el otorgamiento de la autorización de transporte público estará condicionada a que la empresa solicitante acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos. A. Tener nacionalidad española o la de algún otro Estado miembro de la Unión Europea, o en caso contrario contar con las autorizaciones exigidas por la legislación reguladora del régimen general de extranjería para la realización de actividad profesional de transporte en nombre propio. B. Cuando se trate de una persona física, tener personalidad jurídica propia e independiente de aquellas personas que en su caso la integren. En ningún supuesto podrán otorgarse autorizaciones de forma conjunta a más de una persona ni a comunidades de bienes. Tampoco se otorgarán autorizaciones a personas jurídicas sin ánimo de lucro. Tratándose de personas jurídicas, la realización de transporte público debe formar parte de su objeto social de forma expresa. C. Contar con su domicilio situado en España en el que se conserven a disposición de los servicios de inspección de transporte terrestre los documentos relativos a su gestión y funcionamiento que reglamentariamente se determinen. D. Disponer de uno o más vehículos matriculados en España conforme a lo que en cada caso resulta exigible de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.
atendiendo a razones de interés general, los cuales deberán cumplir las condiciones que en su caso se establezcan, teniendo en cuenta principios de proporcionalidad y no discriminación. Disponer de dirección y firma electrónica, así como del equipo informático necesario para documentar a distancia el contrato y otras formalidades mercantiles con sus clientes. Cumplir las obligaciones de carácter fiscal, laboral y social exigidas por la legislación vigente. Cumplir en su caso aquellas otras condiciones específicas necesarias para la adecuada prestación de los servicios que reglamentariamente se establezcan, atendiendo a principios de proporcionalidad y no discriminación en relación con la clase de transporte de que se trate en cada caso. Las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor se documentan mediante la expedición de las correspondientes tarjetas de las clases VTC, en la que se especificará su titularidad, domicilio, vehículo al que estén referidas y demás circunstancias de la actividad que se determinen por la Dirección General de Transporte por Carretera. 3.2.3. Visado. La validez de las autorizaciones otorgadas quedará condicionada a la constatación periódica del cumplimiento de los requisitos exigidos para su otorgamiento. Dicha constatación se llevará a cabo bienalmente por el órgano administrativo que haya realizado el otorgamiento de las autorizaciones, es decir, el visado es cada 2 años. Una vez realizado el visado de cada autorización, el órgano competente procederá a documentarla en una nueva tarjeta. Las autorizaciones caducadas por falta de visado podrán ser rehabilitadas por el órgano competente para su expedición cuando así se solicite en el plazo de 1 año, contando a partir del vencimiento del plazo establecido para la realización del visado y se aporte idéntica documentación a la exigida para el mismo. Es decir, si me ha caducado y no lo he visado, tengo 1 año para visarlo, ¿vale? Para poder volverla a activar. En todo caso, el pago de las sanciones pecuniarias impuestas por resolución que ponga fin a la vía administrativa por infracciones a la legislación de transporte será requisito necesario para que proceda la rehabilitación de las autorizaciones en relación con las cuales hayan cometido sus titulares las correspondientes infracciones. La realización de los visados previstos en los apartados anteriores se llevará a cabo de acuerdo con los plazos y calendarios que al efecto se determinen por la Dirección General de Transporte por Carretera o de conformidad con lo previsto por esta, por las comunidades autónomas que por delegación del Estado hayan de realizarlos. La realización del visado periódico previsto en los apartados anteriores no será obstáculo para que la Administración pueda en todo momento comprobar el cumplimiento adecuado de los requisitos exigidos, recabando de la empresa titular de las autorizaciones la documentación acreditativa que estime pertinente. 3.2.4. Transmisión. Las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor podrán transmitirse a otros titulares siempre que la Administración así lo posibilite, realizando la novación subjetiva de las mismas en favor de sus adquirientes. En ningún caso la novación subjetiva podrá suponer la domiciliación de la autorización en una comunidad autónoma distinta a aquella en que originalmente se obtuvo. Dicha novación estará condicionada a que el adquiriente cumpla la totalidad de los requisitos previstos para el originario otorgamiento de las autorizaciones, o bien sea previamente titular de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor domiciliadas en la misma comunidad autónoma. De acuerdo con el ya citado Real Decreto 1076/2017, que establece normas complementarias al reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en relación con la explotación de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor, las autorizaciones habilitantes para el arrendamiento de vehículos de turismo con conductor no podrán ser transmitidas hasta que hayan transcurrido 2 años desde su expedición original por el órgano competente en materia de transporte terrestre, salvo en los supuestos de transmisión a favor de herederos en los casos de muerte, jubilación por edad o incapacidad física o legal de su titular. Es decir, hasta los 2 años de su otorgamiento no se pueden transmitir, a excepción de lo que acabo de leer. El adquiriente debe acreditar que dispone de los vehículos a los que adscriba las autorizaciones transmitidas en los términos previstos reglamentariamente. La novación subjetiva de las autorizaciones dará lugar a la sustitución de las tarjetas en las que las mismas estuvieran documentadas por otras cuyas especificaciones se adecuen a la novación autorizada. El órgano competente no autorizará la transmisión de una autorización de arrendamiento de vehículos con conductor cuando tenga conocimiento oficial de que se ha procedido a su embargo por órgano judicial o administrativo competente para ello.
El pago de todas las sanciones pecuniarias impuestas al cedente mediante resolución que ponga fin a la vía administrativa por infracciones en la legislación de transportes será requisito necesario para que proceda la transmisión de las autorizaciones de arrendamientos de vehículos con conductor. 3.3. Conductores. Los conductores utilizados por las empresas dedicadas al arrendamiento de vehículos con conductor deberán encontrarse encuadrados en su organización empresarial de conformidad con lo que se dispone en el artículo 54.3 de la Ley 16/1987 del 30 de julio de ordenación de los transportes terrestres y estar en posesión del permiso de conducción que resulte pertinente de conformidad con la reglamentación en materia de tráfico, circulación y seguridad vial. 3.4. Vehículos. De conformidad con lo previsto en el artículo 182 del Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre, el contrato de arrendamiento de vehículos con conductor deberá haberse cumplimentado previamente a que se inicie la prestación del servicio contratado, debiendo llevarse a bordo del vehículo bien una copia acreditativa de dicho contrato, siempre que contenga todas las menciones exigidas en la hoja de ruta o bien la propia hoja de ruta. El arrendamiento deberá encontrarse referido en todo caso a la capacidad total del vehículo que se haya de utilizar, sin que quepa alquiler sus plazas de forma separada a distintos arrendatarios. Los vehículos adscritos a las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor no podrán en ningún caso circular por las vías públicas en busca de clientes, ni propiciar la captación de viajeros que no hubiesen contratado previamente el servicio permanente estacionados a tal efecto. La disposición efectiva de los vehículos exigidos se acreditará mediante la presentación de los correspondientes permisos de circulación y cuando estos no se encuentren expedidos a nombre del titular de la autorización del correspondiente contrato de arrendamiento. Los vehículos dedicados a esta actividad no podrán llevar signos externos de identificación que induzcan a confusión con la actividad de los taxis, sin perjuicio de ello aquellas comunidades autónomas que hubieran asumido competencias en materia de estas autorizaciones podrán exigir que los vehículos se identifiquen externamente mediante algún distintivo. Los vehículos a los que están referidas las autorizaciones de arrendamiento con conductor podrán sustituirse por otros cuando así lo autorice el órgano competente mediante la referencia de la correspondiente autorización al nuevo vehículo. Dicha sustitución quedará subordinada a que el vehículo sustituido cumpla los requisitos previstos en esta orden. La sustitución del vehículo al que estuvieran referidas las autorizaciones dará lugar al cambio de las correspondientes tarjetas por otras cuyas especificaciones se adecuen en la sustitución autorizada. La orden PCI 810/2018 del 27 de julio ha procedido a modificar el anexo 8 del Reglamento General de Vehículos sobre las placas de matrícula, para establecer que en el caso de los vehículos automóviles destinados al servicio de alquiler con conductor de hasta 9 plazas, el fondo de las placas de matrícula ordinaria trasera será de color azul, en lugar de color blanco actual. Como consecuencia de esta modificación y para facilitar su visibilidad, los caracteres consignados en las mismas se combinan de color negro al blanco, es decir, fondo azul y números en blanco. No obstante, los titulares de estos vehículos matriculados con anterioridad a la entrada en vigor de la citada orden hasta el 31 de julio del 2018 dispondrán de un plazo de un año para adecuarse a esta exigencia. En ningún caso se modificará la numeración de la matrícula que ya tuviera asignada el vehículo, la cual se consignará en la nueva placa de matrícula trasera. 3.5. Hoja de ruta. A efectos de control administrativo, la empresa titular de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor deberá cumplimentar una hoja de ruta por cada servicio, que deberá conservarse durante el plazo de un año, contado a partir de la fecha de la celebración del contrato, a disposición de los servicios de inspección de transporte terrestre. En cada hoja de ruta se hará constar el nombre y número del documento nacional de identidad o código de identificación fiscal del arrendador y el arrendatario, el lugar y fecha de celebración del contrato, el lugar, fecha y hora en que ha de iniciarse el servicio y el lugar, fecha en que haya de concluir, la matrícula del vehículo, así como el resto de las circunstancias que se establezcan en su caso para la administración o que libremente pacten las partes. No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior podrá omitirse la identificación del lugar de finalización del servicio, cuando el contrato señale expresamente que dicho lugar será libremente determinado por el cliente durante la prestación del servicio. En aquellos casos en los que la copia acreditativa del contrato
contengan los mismos datos exigibles para la hoja de ruta, no será necesaria cumplimentar esta. En todo caso, la empresa arrendadora deberá conservar el contrato de arrendamiento de cada servicio a disposición de los servicios de inspección del transporte terrestre durante el plazo de un año contado a partir de su fecha de celebración. 3.6. Registro de comunicación de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor. El artículo 2 del Real Decreto 1076/2017 del 29 de diciembre, por el que se establecen normas complementarias al reglamento de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990 del 28 de septiembre en relación con la explotación de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor, establece que, a efectos de control, los titulares de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor deberán comunicar a la Administración por vía electrónica, en cualquier momento comprendido entre la contratación del servicio y el inicio de su prestación, los datos relativos al servicio que va a realizar. Con este fin, la Dirección General de Transporte Terrestre ha habilitado un registro de comunicaciones de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor que se encontrará operativo desde el 1 de abril del 2019, resolución del 15 de marzo del 2019 de la Dirección General de Transporte Terrestre. Podrá accederse al RVTC para realizar las correspondientes comunicaciones a través de las dos formas siguientes. A. Utilizando la aplicación web https://sede.fomento.gov.es/registro VTC, disponible en la sede electrónica del Ministerio de Fomento en el área de transporte terrestre, y B, mediante plataforma digital y utilizando el servicio web disponible a tal efecto en la sede electrónica del Ministerio de Fomento. Personas que podrán acceder al registro. Podrán acceder al registro VTC para comunicar los datos relativos a un servicio las siguientes personas. A. En todo caso, la persona física o jurídica titular de la autorización de arrendamiento de vehículos con conductor a cuyo amparo se realiza el servicio. B. Cualquier persona física o jurídica a quien el titular de la autorización de arrendamiento de vehículos con conductor y a cuyo amparo se realiza el servicio hubiese autorizado para realizar esta clase de comunicación. Los titulares de autorizaciones que pretendan autorizar a otra persona para comunicar los datos relativos a los servicios que realicen deberán comunicarlo al RVTC, identificando a las personas autorizadas mediante su NIF o NIE y señalando las matrículas de los vehículos cuyos servicios podrán comunicar. Los datos que deberán cumplimentar son los siguientes. A. Nombre y NIF o NIE del titular del arrendador del servicio. Los datos consignados en este campo deberán corresponder al titular de la autorización de arrendamiento de vehículos con conductor, cuando hubiera sido éste quien hubiera contratado directamente el servicio con el arrendatario. Cuando el servicio se hubiera contratado utilizando la intermediación de otra empresa, los datos señalados deberán ser los correspondientes a la empresa intermediaria, que a tal efecto deberá haber sido autorizada para realizar la comunicación por el titular de la autorización de arrendamiento de vehículos con conductor. B. Nombre y NIF o NIE, o en su caso número de pasaporte del arrendatario del servicio. C. Lugar y fecha de celebración del contrato de arrendamiento. D. Matrícula del vehículo que ha de realizar el servicio. E. Lugar y fecha y hora en que ha de iniciarse. F. Lugar y fecha en que ha de concluir el servicio. Este dato se podrá modificar si en el contrato figura que el destino del servicio será libremente determinado por el cliente. G. Solo en el caso de que el servicio haya de iniciarse y finalizarse en el mismo lugar, deberá cumplimentarse el punto del recorrido en que se encuentre más alejado de dicho lugar. El dato de los lugares de inicio y finalización o punto del recorrido más alejado del lugar de origen y destino se especificarán indicando la provincia, municipio, calle y número en el que se ubiquen. Justificación de la comunicación de un servicio y consulta de los servicios comunicados. El titular de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor a cuyo amparo se hayan realizado los servicios a las personas que se encuentren autorizadas para comunicar datos al RVTC podrán obtener un resguardo identificativo de las comunicaciones que hayan realizado y asimismo podrán consultar en cualquier momento la información obrante en relación con los servicios que hayan comunicado. Y hasta aquí lo que es el tema de hoy, que ya ha finalizado. ¿Alguna duda, compañeros? No. Ahora te la pregunto por privado. De acuerdo.